Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra propuesta de Despierta RD. Hoy es lunes 20 de abril y como siempre estamos aquí para comentarles las informaciones más importantes, los hechos que se han convertido en noticias en las últimas horas en nuestro país y el resto del mundo. Muchísimas gracias por iniciar su jornada informativa con el mejor programa de la mañana, Despierta RD. Hola, Cristian. Buenos días amigos, buenos días audiencia de Despierta RD. Buenos días especiales a todos aquellos que cumplen la ley, que cumplen las normativas dictadas por el Estado para la prevención del COVID-19. A ellos un saludo especial, a los demás, bueno, que se los brinde otro. Que Dios lo ayude. Buenos días, gracias sinceras por acompañarnos este día en Despierta RD. Sigue corriendo el mes de abril, ya hoy es lunes 20. El mes no bien comenzó y ya prácticamente se está acabando. Al parecer el mundo tiene prisa en estos días de COVID-19 y Tan largo que fue naturalmente enero. aquí estaremos presentándole las principales informaciones que conciernen al país y al mundo. ¿Usted se acuerda lo largo que fue enero? Sí, para algunos, para mí no, porque era una festividad para mí. No, lo rápido que fue febrero hasta el día de las elecciones. En serio, hasta el día de las elecciones. Medio mes rápido. Claro, medio mes, incluso recuerdo los memes diciéndole a enero que aprendiera de febrero. Vino el trance de las elecciones y comenzó la lentitud hasta que llegaron las elecciones de marzo. Sin embargo, hoy tenemos muchas informaciones. La República Dominicana se acerca ya a 5.000 infectados por el coronavirus y esto hay que prestarle mucha atención. El presidente de la República habló el pasado viernes en todo lo que tiene que ver con este proceso del coronavirus que vive el mundo, pero específicamente por lo que vive la República Dominicana. Antes de que el presidente hablara, el Departamento de Comunicación de Palacio dio a conocer un decreto en el que el presidente extendía el toque de queda hasta el 30 de abril. Miren, yo había dicho, y creo que Cristian es testigo, y si no Cristian, Julio y todo el equipo de aquí, que a mí me daba la impresión, y que eso había que tener cuidado, de que las comisiones altas, medias, bajas, como usted quiera, que tiene el gobierno y salud pública para hablar de todo lo que tiene que ver con el COVID-19. El ministro de Salud Pública en las mañanas nos rinde un informe numérico y luego ya es costumbre que al final de la tarde hable el ministro Gustavo Montalvo, que habla de las medidas más ampliadas y puede ser las medidas económicas, las medidas que está tomando el gobierno, las acciones que hacen. Yo sentía que había una separación, se puede decir como que una dicotomía, sí, Cristian, se puede decir, sí. como que cada quien iba por su lado, que en la mañana usted veía al hombre que dominaba el tema, con el que tiene que llevar el conocimiento, el funcionario más importante en este momento, que es el ministro de Salud, Sánchez Cárdenas, haciendo ese esfuerzo todos los días, que yo entiendo que el ministro está para mucho más que para rendir un informe numérico, haciendo un esfuerzo, primero, con una piel altamente alterada ante cualquier brisita que le pase. Y lo entiendo, en la posición que está el ministro de Salud no es fácil, es una presión a lo que estamos viviendo y su posición, al ser la más importante, también es la más atacada. Pero él tiene que revestirse con un traje diferente que le permita que muchas cosas se les resbalen, porque en este momento la importancia que tiene el ministro no es de enfrentarse a un dime y direte con la oposición ni con nadie, ni con suplidores, ni con la oposición, ni con todo el que le esté tirando. El ministro tiene que estar pendiente a la situación que vivimos, pero él tiene la piel de gallina últimamente y todo lo que viene lo quiere rebotar y lo quiere enfrentar y él está para dejar que muchas cosas reboten. Entonces, usted siente que el ministro va por un lado y la comisión de altos mandos que preside el ministro Montalvo va por otro. Yo lo había dicho la semana pasada, pero ellos me confirmaron
esa percepción que yo tenía cuando el ministro la semana pasada dijo que había que extender el toque de queda a 24 horas, que los casos que estábamos presentando en la República Dominicana y cómo se estaba extendiendo el coronavirus y la poca responsabilidad de un grupo de dominicanos, no de todos, de un grupo de dominicanos, él entendía que debería llevarse a medidas más extremas. No es la primera vez que lo dice. Le pide al gobierno medidas más extremas en cuanto al coronavirus, por lo que entiende que el toque de queda de 24 horas era necesario. Para que en la tarde entonces Montalvo le diera un ramplimazo. El gobierno entiende que no, pero ven acá, y ustedes no tienen un método de comunicación, ustedes no han podido darse cuenta que estamos en un momento donde supuestamente hay una comisión de alto mando y que todo el mundo debe trabajar coordinado y en armonía. Expliquen de qué manera puede sentirse una población que el hombre más importante en este momento, el que lleva el mando, el que debe saber los pros, los contras, para adelante, para los lados, para atrás, para dónde que vamos, el ministro de Salud, que domina, que conoce, que pide una extensión, el gobierno dominicano le diga que no. ¿Están trabajando juntos o están trabajando cada quien por su lado? ¿Cuál es el mensaje que le llega a la población cuando usted entiende que cada quien tiene un mensaje diferente? ¿No se reunió el ministro, no forma parte el ministro de Salud de esta comisión para ponerse de acuerdo en lo que van a decir? ¿Está cada quien actuando por su lado? ¿No hay una coherencia de criterios, de posiciones, de hacia dónde vamos a enfilar el país? Esa fue la sensación que a mí me dio la semana pasada nueva vez y que los hechos comprueban que el ministro de Salud va por la derecha y que el ministro o la comisión de alto mando que preside Montalvo va por la izquierda. Y así, mandándole ese doble mensaje a la población, porque yo no me atrevería a decir públicamente quizás lo que pienso y agradezco que a veces lo que yo pienso nadie me escucha o nadie puede darse cuenta, porque lo que nosotros podemos tomar de esa posición es que el ministro está pendiente y preocupado por todo lo que tiene que ver con salud y el gobierno está manejando todo lo que tiene que ver con la parte económica por encima de la salud. Entonces eso es como una contradicción. O se ponen de acuerdo o se dan una llamadita o dicen por dónde van a enfilar el criterio que van a manejar ante la población dominicana, pero no que uno le haga pasar una vergüenza a otro. Porque en este momento yo creo, entiendo y valoro que a quien nosotros debemos prestarle atención es a quien está pensando en la salud del pueblo, aún siendo funcionario de este gobierno, porque sabe sobre los hombros la responsabilidad que lleva. Entonces pónganse de acuerdo para que la población entienda. Ahí mismo usted puede sumar el discurso del presidente, que no era necesario. Nosotros nos quejamos de que él no habla, de que él debería tener un contacto más con el pueblo, pero le matan la noticia tirando el decreto temprano. Y cuando el presidente habla, yo me imagino que ya todo el mundo ha podido decir que no llenó las expectativas. Yo más que creer que le mate la noticia con el lanzamiento temprano del decreto. El decreto salió a eso de las 4:50, por ahí, de 4:30 en adelante, cerca de las 5 de la tarde. Yo sí creo que por ser el último día o por esperar al último día del discurso, o más bien de la extensión del decreto anteriormente emitido, el presidente obviamente tenía que presentar la disposición que extendería el toque de queda porque al día siguiente, en caso de ya no habría toque de queda, o más temprano, o sea, él acompañar a su decreto más temprano para que así el tema fuera debatido y fuera hablado y comunicado ampliamente con un carácter de legalidad,
porque un discurso a las 9 de la noche, que terminó siendo casi a las 10 de la noche, por el apagón que se presentó, evidentemente provoca una extensión, incluso una desinformación. El que se acostó a las 8 de la noche, amanece el día siguiente sin toque de queda. O sea, en su cabeza no queda la conciencia de que hubo X o Y toque de queda. Es el manejo que le Amparado están en el dando. discurso del presidente, ojo. Es Porque el manejo. el decreto, a mi juicio, salió a la hora correcta. El que se retrasó o el que debió salir más temprano fue el presidente. Pero hay un tema ahí de comunicación, evitar reacciones, evitar encontrar de frente a la oposición y demás. O sea, que el medio sea abarcado únicamente la opinión pública enfocada sobre el presidente de la República, dada que después de las 9 de la noche muy difícilmente algún político pueda expresar algún parecer, acuerdo, en desacuerdo, sobre las opiniones del presidente y por tanto no habría una respuesta inmediata. Es un tema de comunicación, de estrategia de comunicación, pero en este momento la información hacia la gente, entiendo, está primero. ¿Vas a decir algo, Ana Mercy? Claro, porque ¿qué haces tú con hacer una estrategia de comunicación que justamente se debatió ese día en los medios de comunicación y muchos de nosotros opinamos de la intención de hablar un viernes a las 9 de la noche y que la naturaleza divina interpusiera sus buenos oficios y permitiera que fuera a las 9:45, y digo la naturaleza divina, porque si Dios no mete su mano, quizá el discurso no hubiese salido. Ese apagón en un conflicto de líneas que se presentó, pues hizo que él mismo se saliera al aire a las 9:45. Eficiente el equipo de trabajo de la CDEE, que raudo y veloz pudieron resolver un problema que sacó a tantas plantas al mismo tiempo y dejó a media capital y a parte del Cibao sin energía eléctrica. No fue un apagón total. Nos sentimos así por los diferentes puntos, pero el vocero de la CDE, Esteban Delgado, rápidamente aclaró que fue una salida por un conflicto entre todas esas plantas que duró 45 minutos resolverse. Yo me pregunto, ¿y si el presidente no hubiese ido a hablar? ¿Duran 45 minutos? Y estrategias, a veces hay que tener un poquito de delicadeza, porque miren, es verdad, el sábado en la mañana no hay programación en vivo, ni de radio ni televisión para debatir el discurso del presidente Medina. Pero le conviene al presidente Medina y a su equipo que él haga un discurso a la población dominicana que, dicho sea de paso, no lo hace regularmente y que no cause impacto, que no cause las reacciones que esperaría que busca un dicón cuando habla un hombre de la investidura del presidente. ¿Valdría la pena eso? ¿O valdría la pena que hable en cualquier momento y hasta una reggaetonera? ¿Es que es Melimel? Ayúdenme ahí. Ella es reggaetonera, de vocera, no sé. Yo no sé cuál es. Rapera. Bueno, yo no sé cuál es el término de ella. Yo lo que sé es que a partir de este coronavirus es que yo he comenzado a darle seguimiento porque ha ocupado una función social que deberían ocupar muchos ministros y ministras que están en su casa echándose fresco. Ustedes saben dónde. Ha tenido que venir un artista que, dicho sea de paso, ha demostrado tener coherencia en muchas de las cosas que dice. Ha demostrado ser una muchacha sensible. Se ha identificado con los que menos atenciones tienen, como son nuestros policías y militares. Ha ido a sitios específicos donde debería estar yendo el gobierno, donde hay gente con demasiadas necesidades y muy vulnerables, a tender una mano amiga. Y ha tenido la capacidad escrita y verbal para responderle a cualquier funcionario y hasta el propio presidente en su discurso sobre las cosas que ella entiende que no están bien hechas. Entonces no necesita el presidente que sea un periodista ni un superdotado que esté pendiente a sus declaraciones para llevarle la contraria. Quizás no era el mejor día, no era el mejor horario, puédalo poner de esa manera, pero también quizás tampoco fue el mejor discurso del presidente. Quizás quien le hizo el discurso al presidente o el que tiene esa responsabilidad, se le olvidó de las ciertas facilidades que existen en este momento para estar al tanto de cuánto o cómo se manejan los demás países con lo que el presidente nos comparó. Es más, es que todavía ayer, con la forma en la que se vive hoy en la capital dominicana, yo escuchaba a vecinos discutir sobre el discurso del presidente, sobre ciertas cantidades que él mencionó, que encontró
el debate en gente que le puso claro de que no era así. Entonces, ¿para qué cuidar a un discurso presidencial sobre la reacción de la oposición o de determinados periodistas cuando ya el periodismo ciudadano tiene la capacidad de enfrentarlo, sea de la oposición o no lo sea? Y que solamente sean los funcionarios que salgan a resaltar a través de las redes sociales el gran estadista que es el presidente. Y cuando no, a lo que son llamados bocinas. Entonces, así no, esa no era la forma. Por cierto, el que busca el escenario y el que arregla al presidente tiene que prestarle atención a su trabajo. Ese escenario tétrico, tan sobrio, tan muerto, con un presidente que se nota agotado, tenso, cansado, con un nudo de la corbata que casi lo deja sin voz, porque le hicieron un nudo y le hicieron una raya el discurso entero, que tú no sabías si prestarle atención a la raya que él tenía, que se estaba quedando, que usted pensaba que se iba a quedar sin voz, al manejo del bigote y a un escenario horrible con unos colores que lo que dan es que te dé miedo, tú te pongas tétrico, tú te digas, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando un presidente va a hablar hay que tomar todo en cuenta. Por cierto, al presidente hay que seguirle dando clase con el teleprompter. Miren, yo quisiera seguir tratando el tema de la dicotomía entre los roles del ministro de Salud y el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Y fíjense, cuando las posiciones sobre cómo deben manejarse las políticas públicas en un sentido, no se le da prioridad al especialista, se corre el riesgo de tener situaciones como las que se han presentado en estos momentos y que, como se dice popularmente, la cuerda se rompa por el lado más débil. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el caso del ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, y de Gustavo Montalvo, es el ministro de Salud el que ha tenido que en reiteradas ocasiones prácticamente tragarse sus palabras para hacer quedar bien el rol estatal presidencial. ¿Por qué lo digo así? Y quedarse en el puesto. Porque en estas circunstancias, quien tiene la ley, batuta y constitución, como se dice popularmente, en sus manos, sobre qué debe hacerse para preservar las vidas de los dominicanos y dominicanas, debe ser precisamente el técnico, el ministro de Salud en ese sentido. Y sobre todo cuando es un profesional del área y no es únicamente un gerente. O sea, tenemos un ministro de Salud que no es como ha ocurrido en épocas pasadas, que termina siendo un arquitecto, que termina siendo un abogado. No, no, no. Es un doctor, es un médico. Y el ministro de Salud, ayer, por ejemplo, en la rueda de prensa, después de haber dicho hace unos 4 o 5 días, en la rueda de prensa de ayer trató el tema de las restricciones nuevamente, aunque en esta ocasión especificó que se someterá a la comisión, esperemos que sean tomadas en cuenta en esta ocasión, se someterá a la comisión a cargo del manejo del COVID-19 en el país una serie de medidas para ser aplicadas territorialmente, o sea, zona a zona de mayor gravedad. Es decir, que por ejemplo en la provincia de Duarte aplicarán medidas más restrictivas que lo que se supone deben ocurrir, por ejemplo en Elías Piña. Y con ello mejorar y situarnos en la realidad de las condiciones que afectan a la República Dominicana. Y yo estoy de acuerdo con que las medidas sean más fuertes, incluso por zonas, pero tampoco podemos olvidarnos de que las medidas generales son de mucho mayor facilidad de aplicación que las medidas particulares. Y eso que dijo el ministro ayer fue prácticamente una orden para que se tragara sus palabras respecto a la necesidad, a la urgencia que tiene la República Dominicana por completo de limitar su movilización y con ello
la propagación del COVID-19. Porque mientras más primero se extiende, se propaga esta enfermedad, este virus, mayor será el pico, y es a final de cuentas el ministro de Salud, el Servicio Nacional de Salud y la red hospitalaria de la República Dominicana la que tiene que manejar esas situaciones. O sea, las realidades que se desconocen desde el Ministerio de la Presidencia, a final de cuentas, quien paga las consecuencias y los platos rotos es el Ministerio de Salud y el mismo nombre del presidente de la República, porque a quien le atribuyen una mala o buena gestión en determinado momento es al presidente de la República. Entonces, ya de por sí tenemos una situación que nadie se esperaba, inusitada por demás. Ningún estado estuvo preparado para afrontar una pandemia y más de esta categoría. Ya la tenemos, pero ahora hay que afrontar las realidades. Evidentemente, en el mismo discurso el presidente lo decía, cuando salgamos de esta situación yo no seré ni siquiera su presidente. O sea, busquen la manera como gobierno de manejar la situación de manera tal que todo esto pase sin hacerle daño ni a la población o haciendo el menor daño posible a la población, porque evidentemente ya hay un daño que ha comenzado a hacer y también hay que estar claro de que no todo es culpa de quien maneja el Estado, incluso la ciudadanía tiene una buena parte de la responsabilidad de lo que pasa, pero también vamos a manejar la figura política, la figura del político, para que ustedes mismos, que han sido beneficiados históricamente de ello, puedan seguir siendo beneficiados en el futuro. O sea, ni siquiera tienen que ponerse en la posición de hacer lo mejor para el pueblo. Piensen por su propio beneficio, para que se den cuenta incluso el daño que se están haciendo cuando toman medidas de ese tipo. Tomen las decisiones adecuadas en el momento adecuado para que no sean lastimoso lo que viva la República Dominicana. Copien de los ejemplos de los países que más y mejor han actuado. Ayer se hablaba de la inclusión, por ejemplo, o la aplicación más bien, además de las pruebas PCR que se han estado realizando, las pruebas rápidas. Y con ello que se buscaba reducir el crecimiento. Y por favor, esperemos que sean aplicadas con la realidad. No puede ser que hagan al presidente decir el viernes, en horas de la noche, que en la República Dominicana se habían realizado 40.000 pruebas, cuando el ministro de Salud había dicho horas antes que no alcanzaban o que eran aproximadamente 13.000. Expliquen las cosas claras. Si las 40 y tantos mil pruebas, 50.000, lo que sea que hayan hecho, incluían las pruebas rápidas, eso debió ser explicado con antelación, para no hacer quedar mal a su propio jefe, al jefe del Estado, que de por sí ya hay un cuestionamiento enorme hacia el manejo del Estado en estas circunstancias. Entonces, cuando todo eso se alinea, el costo que va a tener para la moral primero de los funcionarios que están ahí, para la población por otro lado, para la misma ciudadanía que respeta lo que las autoridades proclaman y para las figuras políticas. Lo quiero enfocar en ese sentido para que los propios funcionarios se den cuenta de que el daño no es solamente a la población y que no se queda ahí. Sus trayectorias y carreras políticas, lo que hacen día a día y por lo que se fajan en procesos electorales, se está también dañando, se está permeando con esta situación y con la forma en que se han manejado estos hechos. O se le presta atención, o ustedes mismos pagarán las consecuencias. Todo esto puede manejarse en un proceso electoral como el que vivimos hoy día, de manera calamitosa contra ustedes. Asimismo puede hacerse de manera favorable hacia ustedes. ¿Y tú no le vas a sumar ahí el comportamiento social que hemos tenido? Cuando el presidente dijo que nosotros podíamos ser ejemplo, y tenemos más de 35.000, 40.000 dominicanos que no han respetado desde el día 1 hasta la fecha
en lo que es el toque de queda. Cuando hay una cantidad X de dominicanos que no ha respetado a nuestras autoridades, que no valora el trabajo policial y que no respeta ni siquiera el trabajo de nuestros militares. Es más, ¿dónde está el teniente que le dijo de todo? El teniente que hay que darle un enjuaguito de cloro a la boca, al cerebro y al alma de ese señor, que iban a cancelar. ¿Dónde está esa cancelación? Que le faltó a una patrulla que lo mandó a detener dentro del toque de queda, que se comportó como un ser, yo no sé ni siquiera cómo catalogarlo y me daría vergüenza cómo se debe sentirse la familia de una persona que actúe así. ¿Dónde está su cancelación? Porque cuando se quiere la cancelación ni siquiera pasa por la tanta burocracia, sino que se cancela y ya, y eso se da a conocer. Hace más de una semana y estamos esperando esa cancelación, que la dispuso el ministro inmediatamente, sin importar quién lo haya recomendado y quién sea. Entonces lo que hay es que esperar que se haga efectivo. Entonces ponen a hablar al presidente de los bien que nos hemos comportado, y es verdad, hay una parte de la población que se ha comportado bien, pero la cantidad de detenidos en el toque de queda no nos hace ejemplo, señor presidente. No nos hace ejemplo. Nos hace ejemplo si la cantidad fuera mínima, pero de verdad que la cantidad es demasiada. Entonces, lo ponen a hablar una cosa cuando la población está mirando y sintiendo otra. Y así hay que irle sumando a una serie de cosas que quizás para mucha gente hubiese sido mejor escuchar entre semana, no en fin de semana, un discurso del presidente, en el que él quizás estaba buscando esa empatía que necesita obligatoriamente el gobierno en este momento. Pero a veces la empatía no solamente se logra con un discurso. A veces hay que quitarse el saco y la corbata y adentrarse a la población, trabajar el problema desde adentro para que la gente lo sienta, porque a veces con palabras no se puede solamente ser empático. Con agradecimiento y reconocimiento hay gente que no lleva comida a su casa. Y el presidente tiene muchos frentes abiertos de una economía informal que está al grito pidiendo ser tomada en cuenta. No solamente agradecerle a quienes han dejado su casa, su familia y hasta su propia vida para entregarse a salvar a los enfermos del COVID-19. A veces no solamente es decir estamos agradecidos, a veces el cariño tiene que llegar un poquito más, porque la gente da lo mejor de sí cuando tiene sus propios problemas resueltos. Mientras usted tiene en su casa el hacho ardiendo, usted no da lo mejor de sí en ningún sitio. Eso no es porque tenemos el COVID-19 ni nada. Si usted no tiene sus problemas resueltos, usted no va a ir a ningún sitio a dar lo mejor de sí. Y ahí hay gente, médicos, paramédicos, enfermeras, militares, policías, bomberos, personal del 911. Ahí hay muchísima gente dando lo mejor de sí, de la que nosotros hoy nos sentimos orgullosos. Pero también necesitan resolver sus problemas, también necesitan tener protección, también necesitan ponerse las mejores mascarillas, de tener guantes, los mejores trajes para cuidar y atender a quienes hoy están infectados con el COVID-19. Miren, si me pueden ayudar aquí, este fue el informe que el presidente de la República utilizó para referirse al tema de la movilidad en la República Dominicana durante el proceso del COVID, el que Google reseña. Ahí habla, ese es el corte de este es al 11 de abril. Ahí habla de que un 78% de la población dejó de asistir, por ejemplo, a retails y a espacios de recreación, es decir, a librerías, a cines, a restaurantes, a museos, etcétera. En lo que se en lo que se refiere a farmacias y a establecimientos de alimentos, o sea, supermercados y demás, se trata de un 58% menos la cantidad de personas que se ha estado desplazando hacia esos lugares. En lo que se respecta a parques, un 69% menos es la población total que se ha presentado en esos lugares, mientras que a estaciones de tránsito, es decir, al metro, al teleférico, a estaciones de la OMSA y demás, ahí habla de un 85% menos de personas que ha estado en esos lugares.
En espacios de trabajo, un 67% de la población ha disminuido su tránsito hacia los lugares habituales de trabajo y un 28% de la población ha aumentado la movilización hacia hogares, hacia residencias. Eso evidentemente por la cuarentena, tiene una razón de ser. Ese es el informe que Google presenta y que utilizaba el presidente como referencia. Sin embargo, hay que estar claros que aunque una buena parte de la población ha acatado al 100% las órdenes del presidente, esa ínfima parte que se ha manifestado y que ha estado constantemente en las calles de Santo Domingo son suficientes para provocar una crisis en materia de sanidad. Porque fíjense, vamos a tomar en cuenta, ¿cuántas personas han sido detenidas hasta el momento? Según el informe de la Policía Nacional. Ayer hablaban de unas 40 y tantos mil, 42.000 aproximadamente, más la que se sumen esta noche. O sea, las que se sumaron de ayer. De lo que ha transcurrido desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana de este día. Esas 40 y tantos mil personas, imagínese usted, suponga usted, que puedan contagiarse entre un 5 y un 10%. Estaríamos hablando de casi la cifra que tenemos hoy día de contagiados en la República Dominicana. O sea, la capacidad o incapacidad de grupo, por pequeño que sea, de mantenerse violentando las disposiciones del Estado, en ese sentido, evidentemente producen o tienen la capacidad de producir un contagio masivo y una crisis sanitaria en la República Dominicana. Hoy día amanecemos, según el informe de ayer, o sea, hasta el último informe, con 4.680 casos. 4.680 casos, que si tomamos en cuenta la tendencia, estaríamos a pocos casos de llegar a los 5.000 ahorita a las 10 de la mañana cuando se presente el informe. Igual, tenemos 226 muertes, que si tomamos también la tendencia, es muy probable que estemos cerca de las 240 muertes aproximadamente, ahorita en horas de la mañana cuando presenten el informe correspondiente al boletín 32. Cuando esto lo tomamos en cuenta, podemos sentir la necesidad que tiene el Estado Dominicano de tomar medidas fuertes, drásticas y aplicarlas, su capacidad de aplicación, porque también vamos a estar claros que de nada sirve dictar una orden y que la policía o las Fuerzas Armadas no tengan la capacidad de hacerla cumplir. Además que no todo es carga del Estado. Esa gente que sale a la calle son las primeras que quieren reclamar después salud y que están pidiendo ayuda a medios de comunicación para solucionar X o Y caso. Pero la muestra está escrita en el trato que le dan a los policías cuando cuando ellos llegan fuera dentro del horario del toque de queda. Y peor aún, hay videos en las redes en el que los policías se van a los puños y la gente hace porque por un lado hace falta de un protocolo mejor de parte de nuestra Policía Nacional y de nuestras autoridades castrenses, pero por otro lado también hay un irrespeto de la ciudadanía hacia la autoridad. Todo el proceso de lo que habíamos vivido en los últimos tiempos en cuanto al irrespeto a las autoridades que habíamos vivido de manera simple, que la habíamos visto en 1 o 2 casos, ¿se ve ahora? ¿O usted no vio a la joven que cogió una piedra porque la estaban grabando? Y que después la prensa presentó el abollado que tenía en la cabeza y en el ojo. O la otra que fueron detenidas una madre, ¿verdad? Y una joven que la acompañaba, y una tercera persona salió a grabar con una tableta. Ah, no, se la están llevando, que no se la deben llevar, es una señora mayor. Bueno, pero si usted está después de las 5 de la tarde, no vale que usted sea mayor, anciano, pero niño, con más razón, adolescente. si usted es mayor. Peor debería ser la medida. Peor debería ser, porque usted tiene mayor conciencia. Tiene que tener mayor conciencia. Y a usted que la están protegiendo. O sea, aquí tenemos que pelear. La autoridad tiene que pelear para hacer valer la ley que busca proteger a X o Y personas. Pero carajo, por Dios. Es que ahí vuelvo al tema. Nosotros tenemos un problema en la sociedad. Adultos
teniendo que cuidar adultos? ¿O usted se olvida de los operativos de Semana Santa y de diciembre? ¿Para quién hacemos los operativos? No es para niños. Y este toque de queda que estamos llevando con todas esas altas y bajas y todos los problemas, es adultos cuidando adultos. No es a niños que estamos protegiendo, claro, salvo por mi casa el otro día que me tocó salir o llegar a mi casa después del el horario del toque de queda, y en los praditos yo me encontré a una cantidad de niños en la calle que yo me paro y les digo, ustedes tienen que entrar, tienen que estar en su casa. Y me miraron como, ¿y ella? Y riéndose. O sea, llega la autoridad, yo saldría a buscar a los padres. Porque yo estoy de acuerdo que a un niño tú lo cuides, pero una persona adulta y consciente tiene que cuidarse más que nadie. O sea, yo no puedo cuidarte si tú no te cuidas. Yo no puedo demostrarte cariño y quererte si tú no te quieres. Entonces, se supone que yo tengo que quererme lo suficiente para protegerme. Y aquí, este fin de semana, debo darle a nuestras autoridades un briefing de lo que siente la población o de lo que está viviendo la población y buscar la manera de verse que están trabajando de las manos. Porque en otro país, con lo que le hicieron al ministro de Salud Pública, en otro país, una gente renuncia y se va. No puede ser que usted en la mañana diga la posición que piensa. Usted, como dijo Cristian, yo decía, usted es el hombre más importante ahora mismo en el tren gubernamental, y que en la tarde venga otro ministro, quizás maneje una comisión de alto nivel, quizás esté más cerca del presidente de la República, pero es un ministro igual. Tienen los dos la posición de ministro, solo que aquel preside una comisión y usted preside el Ministerio de Salud y le desautorice y le diga que no, que el gobierno no está pensando en nada de eso. ¿Sabrá el gobierno de verdad si esa es la necesidad en este momento? ¿O estará solamente escuchando el gobierno a una parte de la población que le exige un no al 24 horas? Mira, aquí nadie quiere estar en su casa. Aquí hay gente que quisiera estar produciendo, que necesita producir. Pero también la salud está por encima de todos, porque es vivos que nosotros necesitamos. Vivos para que vayan a votar, vivos para que puedan trabajar, vivos para que trabajemos unidos y restauremos esta economía que va a estar cada vez más difícil, pero seres humanos sanos y vivos. Los muertos no van a poder hacer absolutamente nada, ni en las empresas, ni en el Estado, ni en las elecciones para los partidos políticos. Y a veces tú sientes que las elecciones de julio, la parte económica de un grupo que sigue elaborando o de asociaciones que se imponen para que sus criterios estén por encima de la salud del pueblo, son las que presionan más al gobierno que la verdadera gente que debe ser lo primero. Y cuando digo gente es porque siempre me voy al eslogan, que ahora debería ser el primordial de muchos que aspiran a dirigirnos. Primero la gente, primero nosotros y después pensemos en todo lo otro. Primero salvemos a esta población y salvémonos nosotros mismos cuidándonos para que después pensemos cómo vamos a empujar para echar hacia adelante. Porque todo el que ha dirigido, aunque sea dos gente, es más, hasta el que dirige una casa sabe, sobre todo las mujeres que tenemos casi siempre esa responsabilidad, que sin motivación usted no va a encontrar que la propia familia coaccione de una manera tal, incluyendo a las personas que le ayudan. Así mismo pasa con los que están trabajando en esta pandemia que afecta a la República Dominicana y al mundo. Mientras esto pasa, afortunadamente ya en la República Dominicana comienza a crecer el número de recuperados. Esto es sumamente necesario y explico por qué. Si no hay o si no comienza a crecer el número de recuperados, si las personas duran mucho tiempo en el proceso de superar el COVID-19, evidentemente será mucho más difícil aplanar la curva de crecimiento del COVID-19. El ministro habla en estos días de que para finales de mayo estaríamos posiblemente comenzando a amortiguar los casos de COVID-19 o a principios de junio. Esto podría, digamos que dentro de todo esto que se ha vivido, facilitar el proceso de solución al COVID-19. Muchas investigaciones arrojan de que a finales de agosto estaríamos pudiendo recibir las pruebas, o más que las pruebas, estaríamos a la puerta de la presentación mundial de una vacuna contra el COVID-19 que es fundamental para proseguir con este proceso, no solamente en la República Dominicana,
sino a nivel global. Aquí en nuestro país sigue la propagación del COVID dentro de las cárceles. En la del Pinito, en La Vega, 7 casos se presentaron positivos de COVID-19, inmediatamente fueron aislados junto a otros que habían tenido contacto con esas personas. También en la cárcel de La Victoria sigue creciendo el número de contagiados. Para eso se ha establecido un protocolo de separar a esas personas y a aquellos que han tenido contacto, llevándolos a otros lugares, a otros espacios donde puedan ser rehabilitados pacientemente. Sin lugar a dudas, se hace necesario, se hace una obligación el aumento de las pruebas que se realicen en la República Dominicana. Sin ello, primero, la lista de espera seguirá siendo enorme, la propagación mucho mayor, porque aquel que desconoce la posibilidad, aunque pueda tener incluso la noción de que dio positivo al COVID-19 o de que puede tener los síntomas de que en lo adelante confirmen la positividad o no del COVID-19, evidentemente podría hacer acciones que sigan contaminando su entorno. Se habla de que, por ejemplo, en la expansión del COVID-19 es que una persona positiva pueda propagarlo entre 2 o 3 personas. En el caso de Nueva York, que ustedes han tenido la información de primera mano, hace 2 semanas estuvo en 1.4 la cantidad de personas que un positivo propagaba. Es decir, que por cada persona que diese positivo, 1.4 personas más podría ser a la que éste le transmitiera el virus del COVID. ¿Qué ha pasado en estos días? Eso se ha reducido. Una persona contagia a 0.9 personas, es decir, a menos de una persona en promedio. De cada 10 personas positivas con COVID-19, otras 9 se contagian. Entonces ahí la cifra ha bajado y por tanto se supone que ya Nueva York, con todo y la gran cantidad de casos que presenta, está iniciando un proceso de baja de aplanamiento de la curva en estas situaciones que se han presentado. Mientras todo eso pasa, en la República Dominicana hay situaciones que no podemos obviar, las económicas, las que le afectan a la gente que vive del día a día, por supuesto, una buena parte de nuestra población, hay que estar conscientes de ello. Necesita del sustento diario, necesita salir a la calle a vender, a comercializar, para poder sobrevivir. Todo eso ha estado detenido, pese a que el gobierno haya implementado acciones en ese sentido. Hay una buena parte de la población que no ha logrado mantenerse, sostenerse sobre la base de ello. Incluso grandes profesionales o profesionales de clase media, freelancers y demás. Sobre eso hay un aspecto, y es la necesidad de los servicios básicos de parte de la población. Indudablemente tenemos necesidad de energía eléctrica, necesidad de servicios telefónicos y de internet incluso. Está contenido en el decreto la excepción a los técnicos que trabajan en ese sentido porque el gobierno conoce de la importancia de la comunicación, de que una persona se mantenga conectado a este tipo de servicios para que pueda fluir la información y pueda también comunicar en caso de alguna posibilidad de COVID-19. Sin embargo, hay instituciones de carácter energético sobre todo y de carácter de prestación de servicios telefónicos y de internet que no han estado a la altura de la necesidad del momento, que no han logrado en ninguna circunstancia ni siquiera ser conscientes de que la población no tiene las mismas condiciones que han tenido o que se supone deberían tener en los actuales momentos. Es decir, no está generando ingresos. No es posible que una telefónica, sea cual sea, se permita cortarle en estos momentos el servicio a una población. Igual con las distribuidoras de electricidad. No es posible que ni Claro, que ni Viva, que ni Altiz hagan eso. ¿Y las EDES? Y las EDES, porque las EDES también, EDESUR, no sé, EDENORTE y EDESTE. Yo no sé a ti, pero yo cuando fui a pagar mi servicio eléctrico lo encontré al doble. O sea, no tienen ni O sea, siquiera... en este periodo de cuarentena yo debe pagué haber, un mes que debe haber
y lo dice la productora, Y debe haber aquí, el doble. señores, y lo primero es, por ejemplo, el servicio mío de telefonía, yo he intentado pagarlo. Por poner un ejemplo, ya logré pagarlo, afortunadamente, por otro lado, Así le pasó, evitando precisamente hacer filas, sí, así le pasó a uno de mis hijos. lograr o evitar el contagio, manteniéndome en mi hogar y únicamente asistiendo al trabajo, pero le voy a poner un ejemplo. Yo he necesitado de la aprobación del banco para que la tarjeta de crédito pudiese pasar. O sea, un código que ellos facilitan para con ese código poder validar el pago vía virtual. No ha sido posible. Porque primero, los servicios de call center de los bancos están copados. Es comprensible hasta cierto punto. Pero también, si finalmente su empleomanía estará trabajando y ustedes desde casa le preparan los servicios de manera tal que puedan brindar el servicio telefónico al menos, como han hecho otras compañías de otras categorías y algunos bancos le funciona, pues entonces vamos a brindar un servicio de calidad en ese sentido, porque así evita que la gente acuda a su banco, protege a su personal, protege a la población, incluso bancos estatales, que no le veo razón de ser a eso, pero aquí no se ha tomado medidas sobre eso. Aquí no se le ha prestado atención a ese punto. Yo quisiera escuchar es que hay quejas extrañas, o sea, digo extrañas porque si tú eres un establecimiento grande, con diferentes opciones tú puedes abrir, pero un pequeño no. O sea, entonces cuando tú te encuentras con ese lío, entonces tú dices, por ejemplo, si tú estás acostumbrado a resolver algo con tu banco, de manera en el autocaja, ¿verdad? No todos están abiertos. Entonces, tú tienes una facilidad y por eso es el cúmulo de personas que los negocios grandes están abiertos, pero los pequeños no. Entonces, tú no tienes esa facilidad de tú elegir. Los servicios básicos, banco, telefonía e internet y el tema de electricidad deben estar solucionados de antemano. Y sobre todo, no pueden o no deberían tener los empresarios que tenemos en la República Dominicana no deberían tener un ápice de intención de cortar, de suspender los servicios en momentos como estos, porque les aseguro que una buena parte de la población tiene incluso el dinero en su casa para poder pagarlo. Hay una parte que no, pero hay una parte que no ha podido asistir precisamente para evitar el contagio, como usted, un señor de 70 años, por poner un ejemplo, que no está acostumbrado a utilizar una tarjeta de crédito, hacer una transferencia bancaria vía internet, le solicita que vaya y se presente a una oficina, a una sucursal, y no obstante no puede presentarse y le quiere obligar a que se presente, suspendiéndole el servicio. O sea, pero ¿bajo qué condiciones? Si esa persona tiene un ataque por COVID-19, ¿cómo usted, como Telefónica, hace valer o se presenta con su cara bien limpia, cuando esa persona posiblemente no pudo comunicarse con las autoridades por estar incomunicado, por un retraso involuntario? Señores, así mismo como el gobierno ha tenido que ceder y ha tenido un periodo de gracia, las telefónicas, que son una de las grandes compañías, de las grandes beneficiadas de todos los procesos aquí, y las empresas energéticas, que son subvencionadas en una buena parte por el Estado, deben tener conciencia y dar prórrogas y no cobrar moras por el proceso en que vivimos. 3 meses, 2 meses de suspensión. Si bien es cierto que le puede retrasar la liquidez, pero no va a hacer quebrar a ninguna telefónica en el país. Yo quisiera escuchar las declaraciones que hizo el senador de la provincia de San Cristóbal, Tommy Galán, que hablan sobre el tema y que presenta la situación, por ejemplo, de San Cristóbal, pero eso mismo se extrapola al territorio nacional, a toda la República Dominicana. Escuchemos. El gobierno ha establecido en esta situación de solidaridad en la que tenemos que procurarle paz, sosiego y tranquilidad a la gente, la prohibición de eliminar o cortarle algún servicio a alguna persona que por alguna razón, de falta de pago o atraso, no haya cumplido con el pago de sus obligaciones.
que estoy muy seguro que la tienen muy pendientes. Pero hay que entender que en este estado de emergencia, donde la gente está bajo un toque de queda y básicamente una condición en la que no puede salir a su casa, ha perturbado el desenvolvimiento normal de la gente. Eso no le da derecho, aclaro, a que como no puede cortar el teléfono, le ponga una turbina a la gente llamándola 5, 6, 7 y 8 veces en el día para reclamarle el pago que esa persona o esa familia no ha hecho por una situación entendible y que no va a dejar de cumplir con su compromiso. Así que por Dios le pedimos, aclaro, la compañía de teléfono, que esa situación que no es solamente de San Cristóbal, la revise para que sea consecuente, que sea solidaria frente a esta angustia del pueblo dominicano y que ella pueda contribuir al sosiego y a la paz. Y otra cosa es al sistema financiero, cuyos bancos están establecidos en San Cristóbal, principalmente al Banco de Reservas, y lo debo decir por aquí, al Banco de Reservas, donde cobran todas las pensiones, los viejitos y las viejitas, hombres de 90 años y 85 años que van a ese banco a buscar y a cobrar sus chequecitos de 1,000 o 2,000 pesos, 3,000 o 5,000 pesos o 7,000 o 10,000. Por Dios, por Dios. El senador de San Cristóbal mencionó a una telefónica en específico, debe mencionar a otras, nada más no una sola. En ese sentido, en el sentido del cobro, del manejo de correos y de mensajes, no deje por favor al TIS, nunca la deje. En el caso de los bancos que él mencionó, usted tiene préstamo, usted no, usted es un muchacho joven sin necesidad. Sí, yo he tenido préstamo, No, ahora pero no tengo porque había saldado hace pocos meses. Yo no sé, y si alguien la ha recibido de esa manera, que me llame, porque los dos que yo tengo, yo no he visto a ninguna de mis instituciones bancarias explicarme cómo va a ser mi próxima cuota que me toca en julio. ¿Cuál es el beneficio que me está dando la institución financiera por esto? Yo no quiero creer, claro, hay en una de la que yo estoy, que mi oficial deficiente no tiene nada. Pero yo entiendo que cuando tú tienes un préstamo hipotecario, inmediatamente por el monto que tú le debes al banco, tú pasas a tener una oficial de cuenta. Debe la oficial de cuenta llamar a sus clientes y explicarle, miren, usted va a tener tantos meses de gracia y usted va a comenzar a pagar en tal sitio. O está bien, no me llame la oficial de cuenta, mándenme un correo que me explique. Porque si es verdad lo que me dijo un colega que tiene el préstamo en la misma institución que lo tengo yo. Como llegan los préstamos, como llegan los correos de publicidad. Exacto, y demás. como llegan los correos. Eso sí llegan. Pero si es verdad lo que me dijo uno de mis compañeros de trabajo de aquí, que tenemos el préstamo, él de su vehículo y yo el hipotecario, en el mismo banco, al mismo banco que el otro día me dejó 35 minutos en servicio al cliente para yo hacer un reclamo. Yo salí de aquí y llegué hasta Los Ríos, que era donde yo iba, y la joven, deme un momento, estoy trabajando con usted, 35 minutos. Lo que ella nunca se imaginó era que yo le iba a hacer un capture a la pantalla y se lo iba a publicar. La próxima vez lo voy a decir por aquí. Pero en todo esto, tengo para decirle que nadie me ha dicho cómo es que nosotros vamos a pagar cuando nos toque. En mi caso me toca en julio. A un compañero de nosotros en el trabajo le explicaron que ese mes de julio, usted cuando usted vaya a pagar su cuota, usted no va a estar pagando su cuota. Usted va a pagar los 3 meses de intereses que a usted le están dando la oportunidad de estar respirando por el COVID-19. O sea, no es que usted se libró de esos intereses, no es que usted tiene una gracia. Deje ese dinero ahí para que cuando llegue su pago de julio usted no se esté volviendo loco porque tampoco le van a cobrar el mes de julio. Le van a cobrar los intereses de esos 3 meses y usted va a comenzar a pagar de manera normal en agosto. A mí no me han explicado eso como cliente. Y el cliente de los bancos, aunque sea de 1,000 pesos que ahorre, es tan importante como el que ahorra millones. Es más, nosotros los pobres que ahorramos de a 1,000 pesos, de a 500, somos los que hacemos el negocio de los bancos. Somos más importantes que aquellos que tienen millones, que ni siquiera van.
Somos los que vivimos haciendo cruces y aprovechando oportunidades para darle el movimiento que una institución bancaria necesita. Además, hasta el propio presidente ha dicho que los pobres somos mejores buenas pagas. Entonces, que nos expliquen cómo lo vamos a hacer. Yo quiero saber si es verdad que en julio, cuando me corresponde pagar los 3 meses de gracia que me dieron, el banco en el que yo tengo mi préstamo, lo que me vas a cobrar son los intereses de esos 3 meses. Porque si es así, yo voy a pagar más que mi cuota. Y son 3 meses que mucha gente va a tener sin producir. Para comenzar a pagar en agosto entonces mi cuota. O sea, el banco no va a perder nada. Y yo tampoco estoy teniendo ninguna gracia como cliente, porque yo voy a tener que pagar igual. O sea, no hay ni un reajuste, ni una ayuda, ni mira cómo lo vamos a hacer. Entonces, la que es supuestamente mi oficial, que me llamó después de un año cuando vio la publicación de los 35 minutos que me hizo esperar su call center para un reclamo, y que inmediatamente ella solucionó porque vio que fue público que yo lo hice. Asimismo, yo espero que ella me llame y me explique si el banco va a hacer eso, para entonces yo decirlo aquí con nombre y con iniciales, con siglas claras, cuál es la operación que está haciendo mi banco para aquellos que no está dando los 3 meses de gracia, que no es ninguna gracia. Yo espero que las telefónicas, los bancos y las instituciones del Estado que brindan el servicio de electricidad o las que son subvencionadas por el Estado, es decir, todas, consideren la situación de los y las dominicanas. Porque en la actualidad, si siguen bajo ese sistema, será la misma gente la que sancionará, cancelará el servicio, inmediatamente pase todo esto, saldrá su mora y demás, y optará por irse a otras compañías, instituciones financieras o distribuidoras de electricidad. Yo creo que yo creo que eso debería ser lo primero. O sea, pasamos la tempestad del COVID-19. Si usted no se sintió bien en su banco, múdese a este. Si usted no se sintió bien en su telefónica, venga para Bueno, en el caso de la electricidad es diferente porque es por obligación. Es por obligación y como digan. Ahí es por obligación. Pero si usted se encuentra a 2 o 3 gente que se roben la luz después de este proceso o en el mismo proceso, ya entenderá las razones. Esa inconsciencia. Es como matándote a cuchillito de palo. Es que hoy hay una parte que quiere ayudarte, pero hay otra, y que me diga alguien que no le ha llegado el doble. Y está bien, tú dirás, bueno, los muchachos están en la casa, estamos trabajando a medias, pero por más que tú dures en una casa, es para que te llegue el doble de un fuetazo. Eso es abuso aquí donde sea. Aquí todo el mundo tiene que ponerse a una. Si nosotros no nos unimos todos, cuando todo este proceso del COVID-19 pase, no es la economía que va a caer, es la población completa que se va a hundir. Porque entonces si usted no presiona a lo que pagamos, a lo que somos serios, a lo que tenemos responsabilidades, ¿cómo vamos a resurgir? Si usted se aprovecha ahora, en este momento de crisis que estamos teniendo, cuando llegue la crisis verdadera, a nosotros, el que pueda, Dios que nos agarre confesado. Y usted verá gente vendiendo vehículos, vendiendo la casa que tanto le ha costado, para comenzar de cero, porque nos van a ahorcar si siguen así. Nos están llevando a un extremo y la gente no lo está diciendo, porque hay mucha gente que no ha comenzado a verlo. Pero cuando usted comience a sentirlo, como me pasó a mí que pagué mi energía eléctrica normal, y yo no sé si tú sabes que de Sur, tú pagas hoy cuando te corresponde, en el marco de la fecha que te corresponde, y al otro día te llega el informe y tu factura. La factura de ellos tiene un delay siempre. Sí, y cuando me llega, oh, qué tierna, tan el golpe. Tú verás a la gente cuando comience a recibir ese golpe, ¿a dónde va a ir? Vámonos a la portada de los periódicos, señores, de este lunes 20 de abril. El periódico Listín Diario, segundo mes bajo ataque del coronavirus, volvió a su titular dándole seguimiento a este caso. Hay resistencia al confinamiento. El bloqueo es más difícil en países pobres. Miren qué lindo esos niños volando chichigua, como se hacía siempre en la Cuaresma. Ay, sí.
El problema es lo que ocasionan esas chichiguas y los que han estado ya en hospitales por esta situación. Volar chichiguas desde las azoteas de las viviendas se ha convertido en el principal pasatiempo de niños, adolescentes y hasta adultos durante el toque de queda impuesto por las autoridades para contrarrestar el coronavirus, que hasta ayer había provocado en el país 4.680 infectados y 226 muertes. Miren, aquí hay un titular que a mí me llama mucho la atención y cuando leí la información entonces entiendo que médicamente el ministro de Salud tiene razón. Lo que hay que pensar quién le está cortando las alas. Feris, que es el doctor Jesús Feris Iglesias, y el doctor Pedro Ureña Velázquez insisten en la cuarentena. Lo que ellos están explicando adentro es que obligatoriamente el país debe pasar 24 horas durante 2 semanas en cuarentena porque no hemos tenido resultados positivos durante todo el otro tiempo que tenemos en una cuarentena a medias. 100.000 contagiados en América Latina. Latinoamérica enfrenta la carencia de pruebas y de respiradores para contrarrestar el coronavirus o COVID-19 en un momento en que ya acumula más de 100.000 contagiados y 4.567 muertes por la enfermedad. Reportan 39 muertos por neumonía en Pimentel. ¿Cómo así? O sea, esas 39 muertos, Pimentel pertenece a la provincia de Duarte, no se le hizo la prueba del COVID, por eso se dice neumonía. Bueno, habrá que ver. Okay. En el editorial del Listín Diario, el presidente frente a la tragedia. Estas son las principales informaciones del Listín Diario, veamos ahora. El periódico Hoy dice en su portada que policía y fiscales trataron de involucrar a Abinader en sabotaje de elecciones. David Ortiz critica a las grandes ligas, se queja por maltrato a jugadores veteranos, lo que a su juicio es un grave error. Evoluciona el coronavirus en República Dominicana, los informes 4.680 casos confirmados, 226 defunciones, 366 supongo han de ser los recuperados, 10.903 casos descartados, 3.229 en aislamiento domiciliario y 862 en aislamiento hospitalario. Esto al boletín 31 que cortó el sábado a las 6 de la tarde. En el país, retenes resultan efectivos en control. La labor de los militares y policías obliga a las personas a usar mascarillas. El comité político del PLD hará reunión virtual prevista para las 5 de la tarde. En Alegría cortan una pierna de actor Nick Cordero. Los médicos toman la decisión debido a complicaciones del coronavirus. Por un mundo que no olvide a los pobres. Esa fue la oración del Papa Francisco en la misa de ayer, oficiada en una iglesia cerca del Vaticano. Los castigados italianos empiezan a salir. David Collado pide que no se deje ingresar a nadie a la capital sin mascarilla. Reclama el tratamiento clínico a personas con síntomas similares al de COVID-19. El doctor Yunen. Y la pastoral penitenciaria pide cerrar cárceles de La Victoria y el 15 de Azua. Es la información en este 20 de abril del periódico Hoy. Seguimos con el Diario Libre. El periódico Diario Libre, en noticias arriba, dice el CP del PLD analiza hoy situación del país. La Junta Central Electoral se revisa y busca recuperar credibilidad. Piden pruebas masivas del COVID-19 en San Francisco de Macorís. Especulan con precios de mascarillas y guantes. Sector construcción pide reanudar trabajos. Miden impacto de la pandemia en cine de la República Dominicana. Las autoridades aplicarán controles estrictos a circulación en las calles. Salud Pública también presentará un plan para endurecer las medidas de control sanitario. Las Fuerzas Armadas y la Policía refuerzan acciones contra ciudadanos, violan disposiciones. Incendios peligrosos afectan comunidades. Un incendio que comenzó en la noche del sábado y se extendió hasta horas de la mañana del domingo destruyó 2 naves de la fábrica de plástico fino y la parte baja de la industria Lin, ubicadas en el sector Rogelio Rosell, en el sector Bayona, en Santo Domingo Oeste.
El fuego fue sofocado por unas 20 unidades del Cuerpo de Bomberos de este municipio y de comunidades cercanas. También destruyó varios vehículos, no hubo víctimas humanas. En tanto, el vertedero de Jaina cumple hoy 32 días lanzando humo al aire de noche y de día, afectando la salud de todas las comunidades cercanas. Salud Pública pide evitar las aglomeraciones en bancos y plazas. Pleno de la Junta Central Electoral se reúne con comisión de seguimiento y gastos fijos tienen MIPYMES de rodilla. Estas son las principales informaciones del Diario Libre. Veamos ahora. El periódico El Día, síndrome del ojo seco afecta la glándula y sistema nervioso. Elías Piña demuestra que acatar las medidas contiene contagios. La comunidad ha mantenido alejado el virus con distanciamiento e higiene. Ven, para que ustedes observen que las zonas más rurales, si tienen disciplina y organización, pueden contener el virus. Mascarillas obligadas son exigidas para movilizarse. OPS donará 100.000 pruebas PCR para detectar COVID-19. Representante insiste en distanciamiento es lo que contiene el virus. Aclara que al país no le han faltado las pruebas. Transmisión de mando municipal casi virtual. Las medidas de aislamiento desplazarán actos de juramentación. En el sumario, la transparencia. Veedores señalan falta de estándares de las licitaciones. Alcohol irregular es altamente nocivo, según expertos. Empresas muestran solidaridad. La responsabilidad social empresarial ha sacado la cara en la crisis. Esa es la información que trae el periódico El Día para hoy, El Caribe. El periódico El Caribe, cuarentena para quienes regresan al país, se torna en una pesadilla. Denuncian que los centros donde son llevados carecen de condiciones adecuadas, hay poca agua y no les han suministrado suficiente alimentación. Esa gente viene con hambre, hay que atenderla. República Dominicana ha hecho 51.710 pruebas para detectar el COVID-19. Coronel, me utilizaron como chivo expiatorio hace rato. 7 internos positivos al virus en La Vega. Pandemia impacta la estrategia política de Luis y la de Gonzalo, y la de Leonel, la de todo el mundo. Policía controla cruce entre municipios. Estas son las principales informaciones del Caribe. Veamos ahora. ¿Qué te puedo decir? El Nuevo Diario dice que el PLD se reúne hoy. Se espera responda llamado a diálogo. Además, en el editorial, Percio Maldonado habla de captar lo bueno. En la foto principal se ve a un grupo de militares custodiando las calles de la República Dominicana. Militares y policías hacen cumplir uso de mascarillas en lugares públicos. Es la información que trae el periódico El Nuevo Diario en este día. Así nos vamos a la pausa. Mantenga la sintonía, no se mueva, siga con nosotros.